Desde las profundidades del tiempo, la Atlántida ha cautivado la imaginación de generaciones, emergiendo como un misterio que desafía la comprensión humana. ¿Era esta ciudad legendaria simplemente una creación literaria de Platón, o existió realmente en algún rincón olvidado de nuestro mundo? Mientras que los eruditos debaten, las pistas nos llevan a viajes desérticos y a antiguas narrativas que sugieren que la Atlántida podría haber sido más que una mera fábula. En este viaje, exploraremos las huellas de una civilización que, según se dice, superó en esplendor y sabiduría a todas las demás. Acompáñame mientras desentrañamos el legado olvidado de la Atlántida, una historia que se extiende desde las aulas de la antigua Atenas hasta las vastas extensiones del Sahara. Yo soy el documentalista y esto es el misterio de la ciudad perdida de Atlantis. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La Atlántida, más allá de la alegoría de Platón. A través de las generaciones, los eruditos, muchos de los cuales se consideran herederos intelectuales de la Academia de Platón, han sostenido que la Atlántida era simplemente una invención literaria, una isla ficticia, utilizada para ilustrar la decadencia moral de las naciones. En efecto, en las obras Timeo y el inconcluso Critias, la Atlántida emerge como una formidable potencia naval que desafía a la antigua Atenas. Un reflejo del estado ideal que Platón esboza en La República. Sin embargo, el mismo Platón insistió en que la Atlántida no era una mera ficción y, personalmente, estoy inclinado a creerle. La riqueza de detalles con la que describe esta tierra misteriosa sugiere que iba más allá de la simple invención. Al igual que Sócrates, el mentor de Platón, la Atlántida trasciende su papel como herramienta literaria. Así como Sócrates fue un individuo real, la Atlántida, aunque adornada en las narraciones de Platón, también podría haber tenido una base en la realidad. Dado que Platón es la fuente escrita más antigua que nos habla de esta ciudad esquiva, la arqueología se convierte en una herramienta esencial para discernir la realidad detrás de sus palabras. Es la clave para desentrañar la verdad de la leyenda. Por ejemplo, Platón detalló que la Atlántida estaba compuesta por zonas alternas de mar y tierra que se sucedían en círculos concéntricos. Describió 2 anillos de tierra y 3 de agua. Si tomamos estas descripciones al pie de la letra, las ruinas de la Atlántida, de existir, serían inconfundiblemente únicas. Un testimonio de una civilización que, aunque perdida en el tiempo, sigue cautivando nuestra imaginación y curiosidad. La Atlántida, una obra maestra de la antigüedad. En el corazón de la antigüedad, emergió una ciudad que era la quinta esencia de la planificación urbana. Un lugar donde la geometría sagrada se entrelazaba con la funcionalidad y donde la tierra y el mar se fusionaban en una danza armoniosa. El diseño de la Atlántida era un testimonio de la visión
y la ingeniería avanzada de sus habitantes. El primer anillo terrestre de la ciudad era un santuario espiritual, un epicentro de devoción donde sacerdotes llevaban a cabo ceremonias sagradas en majestuosos templos. Estos templos estaban dedicados a una imponente deidad Tritón, un dios del océano que evocaba la majestuosidad de Poseidón del panteón griego. Mientras tanto, el segundo anillo terrestre era el corazón del poder militar atlante. Albergaba una fuerza armada formidable, con 10.000 carros preparados para la guerra y una serie de artefactos bélicos que reflejaban la destreza militar de la Atlántida. El entramado acuático de la ciudad era igualmente impresionante. El segundo anillo marino funcionaba como un puerto estratégico, donde al menos 1.200 imponentes barcos de guerra se encontraban anclados, listos para defender la ciudad y explorar mares desconocidos. El tercer anillo, por su parte, era una vía fluvial esencial, facilitando el transporte de los ciudadanos a través de la vasta metrópoli. Platón, en sus escritos, nos habla de puentes majestuosos que conectaban las distintas zonas de la ciudad, conduciendo al Palacio Real, un edificio que, generación tras generación, fue embellecido hasta convertirse en una joya arquitectónica. Este palacio, construido en honor al dios Tritón y sus ancestros, era una maravilla que desafiaba la imaginación. Y, como si eso no fuera suficiente, la ciudad estaba construida con piedras de colores vibrantes, blancas, negras y rojas, extraídas de las profundidades de la isla. Este nivel de detalle, tan meticulosamente descrito por Platón, no solo nos da una visión de la magnificencia de la Atlántida, sino que también enciende la esperanza de que, algún día, podamos descubrir los restos de esta ciudad perdida y maravillarnos ante su esplendor. La Atlántida, un enigma revelado por el desierto. Platón, en sus relatos, nos brindó pistas invaluables sobre cómo identificar la misteriosa Atlántida. Habló de rocas de colores vibrantes, blancas, negras y rojas que adornaban la isla. Describió círculos concéntricos de tierra y agua, una característica distintiva de la ciudad. Los atlantes, con su riqueza en cobre y oro, se destacaron como pioneros de la fundición de cobre, dejando una huella en la historia de la humanidad. Además, la presencia de elefantes salvajes en sus tierras nos da una pista geográfica, limitando las posibles ubicaciones de la Atlántida a regiones donde estos majestuosos animales habitaban antes de la época Holocena. Y, como epílogo de su grandeza, la Atlántida encontró su fin a manos de devastadoras catástrofes naturales. Con estas pistas en mano, uno podría preguntarse: ¿existe algún lugar en el mundo que coincida con la meticulosa descripción de Platón? Sorprendentemente, la respuesta nos lleva no a las profundidades del Atlántico, ni al Mediterráneo, ni a los mares del sur de China, sino a un rincón oculto en el vasto desierto del Sahara. Allí, en medio de las dunas y el silencio del desierto, se encuentra la estructura Richard, un enigma geológico que fue capturado por primera vez en una fotografía tomada por un satélite de la NASA. A pesar de la erosión y el paso implacable del tiempo, los contornos de lo que parece ser una ciudad perdida son visibles desde el espacio y, asombrosamente, sus dimensiones se alinean con las especificaciones dadas por Platón. Así, en un giro inesperado de eventos, el desierto,
que esconde tantos secretos, podría ser el guardián de uno de los mayores misterios de la humanidad: la ubicación de la Atlántida. El resurgimiento de la Atlántida desde las arenas del Sahara. En el corazón de Mauritania, un país envuelto en misterio y tradiciones ancestrales, se encuentra un yacimiento que ha capturado la imaginación de exploradores y académicos por igual: la estructura Richard, también conocida como el Ojo del Sahara. Este enigmático lugar, con su diseño y escala, parece ser el espejo perfecto de la descripción de la Atlántida que Platón nos legó. Dos intrépidos exploradores, George Alexander y Natalie Rosen, decidieron desentrañar los secretos de este lugar. Lo que descubrieron fue asombroso. Artefactos antiguos que atestiguaban la existencia de una cultura marítima prehistórica que data de más de 10.000 años. Estos hallazgos, que coinciden con el periodo antediluviano en el que se cree que vivieron los atlantes, sugieren que la estructura Richard podría ser, de hecho, la mítica ciudad de la Atlántida. Retrocediendo en el tiempo, el Calcolítico era una era que se sucedió al Neolítico. Comenzó mucho antes de lo que los registros tradicionales sugieren, extendiéndose hasta hace 11.600 años. Esta época coincide con el final de la última edad de hielo, un periodo marcado por un drástico aumento del nivel del mar. Las historias del Gran Diluvio, que han perdurado a lo largo de las generaciones, probablemente se originaron a partir de relatos de estas catástrofes. Autores como Graham Hancock sugieren que los supervivientes de esta era jugaron un papel crucial en la construcción de la civilización, guiando la construcción de maravillas como la Gran Esfinge de Egipto y Göbekli Tepe en Turquía. De esta manera, la Atlántida emerge como una verdadera cuna de la civilización. En aquellos tiempos, con un nivel del mar significativamente más alto, África presentaba una línea costera muy diferente. Las leyendas hablan de una majestuosa ciudad portuaria que encontró su fin a manos de terremotos, tsunamis y deslizamientos de tierra. Las murallas de esta ciudad, construidas con piedras apiladas sin argamasa, sucumbieron ante la furia de la naturaleza. Esta trágica historia fue transmitida a lo largo de los siglos, encontrando su camino en los registros de los antiguos egipcios, quienes, según se dice, fueron una vez colonia del Imperio Atlante. Esta rica historia fue compartida con uno de los 7 sabios de la antigua Grecia, por un sacerdote egipcio, Sonchis, en el año 568 a.C. La Atlántida, el legado olvidado de una civilización majestuosa. El ilustre ateniense que tuvo el privilegio de acceder a los registros ancestrales de una civilización sin parangón fue Solón, el visionario detrás de la democracia. 6 generaciones después de su partida, Platón, armado con las notas de Solón, nos presentó la historia de la Atlántida en sus obras Timeo y Critias. Estos relatos, basados en las narraciones de Sonchis, sacerdote de la ciudad de Sais, describían con detalle el pasado remoto. Aunque Platón utilizó la Atlántida como alegoría, estaba convencido de su existencia real, una creencia que su discípulo Aristóteles no compartía. Imagínate un mundo donde la geografía difiere de la que conocemos hoy.
Durante la era de la Atlántida, el mar se extendía hasta los acantilados de las tierras altas de Adrar. En aquel entonces, durante el gran diluvio, la meseta de Adrar, que ahora se alza sobre el nivel del mar, era una codiciada franja costera para los atlantes. Esta ubicación estratégica, con montañas protectoras al norte y accesos abiertos al sur, convirtió a la Atlántida en el puerto más importante del mundo antiguo, siendo el dios del mar su protector. La Atlántida no fue solo un puerto, fue el corazón palpitante del comercio marítimo global. Sus aguas eran las más ricas en pesca, lo que la posicionó como un pilar en la evolución humana. Sin embargo, a pesar de su grandeza, la historia de la Atlántida ha sido relegada a los márgenes de la historia convencional, a menudo considerada como una mera fantasía. Pero no todo está perdido. A medida que los investigadores continúan excavando y descubriendo, hay esperanza de que la verdadera historia de la Atlántida resurja. Con suficiente tiempo y dedicación, es probable que los expertos reúnan piezas adicionales del rompecabezas del Imperio Atlante. Y cuando eso suceda, la narrativa de la Atlántida, que Platón comenzó, podrá ser completada y celebrada por generaciones futuras. Yo soy el documentalista. Y esto fue el misterio de la ciudad perdida de Atlantis.